Esto es Trasfondo Político, qué gusto que nos acompañe y vamos a iniciar con la información de este día. En la zona centro, en el municipio de Rafael Delgado, balacearon la casa del ex candidato de Movimiento Ciudadano. La información la tiene Fernando Inés Carmona. A una semana de concluir el proceso electoral del pasado 6 de junio, el domicilio del ex candidato a la alcaldía del municipio de Rafael Delgado, Berzaín Hernández Paredes, fue atacado a tiros la mañana de este martes. Hasta el momento se desconocen las causas del atentado. De acuerdo a los datos recabados, los hechos ocurrieron en la cabecera municipal, concretamente en la avenida Benito Juárez del primer barrio, a menos de 200 metros del Palacio Municipal. El relato de los testigos señala que personas hasta el momento desconocidas a bordo de un vehículo sin identificar se estacionaron frente al domicilio y desde ahí accionaron las armas y dispararon contra la fachada del domicilio. Pese a los hechos, la policía municipal no logró detener a ninguno de los responsables, a pesar que estaban a menos de 100 metros de distancia. También no se reportan ni heridos ni fallecidos. El INS Veracruz Norte hace un llamado a la población para que acuda a vacunarse y para que no baje la guardia. La Oficina de Representación Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social en Veracruz Norte hace un llamado a no olvidar las medidas de prevención. Aunque se haya completado el esquema de vacunación o se esté por recibir la segunda dosis, es necesario seguir con el uso correcto de cubrebocas, tapando nariz y boca, el lavado frecuente de manos con agua y jabón, usar alcohol en gel al 70% y procurar la sana distancia y estornudar o toser de etiqueta. Esto lo recomendó el doctor José Artemio Cruz López, quien es coordinador auxiliar de salud pública. Explicó que la vacuna tarda un par de semanas para proteger del COVID-19, por lo que hay probabilidad de contagiar o contagiarse. Es importante recordar que para evitar una enfermedad grave es necesario vacunarse y avanzar hacia un entorno saludable. Esto es lo que recomienda el IMSS Norte aquí en el estado de Veracruz y ya tengo en la línea telefónica al analista Adalberto Mauri. Buenas tardes, Mauri. Muy buenas tardes, Rocío, un placer estar contigo y con estas personas que amablemente nos siguen por este medio tan prestigioso. Buenas tardes. Muchas gracias y buenas tardes. Bueno, preguntarte acerca del panorama, bueno, no solamente a nivel nacional, sino también en el estado de Veracruz, como resultado ya de la vacunación que se ha hecho y también que ya pasaron las elecciones. ¿Es posible empezar a ver una reactivación económica? Bueno, yo creo que la pregunta es de crucial importancia y no solamente nos remite aspectos macroeconómicos, sino estamos hablando, o lo podemos pensar, desde la microeconomía, o como se diría, ras de suelo, desde la bolsa de cada uno de nosotros que andamos aquí por la calle. En este terreno yo creo que hablar de la pandemia es hablar de algo que no ha terminado. Hay que tener aspectos muy claros, ¿no? Estamos en una fase de vacunación en donde toda la población no ha sido vacunada. Pero hay un avance, es un avance significativo. También hay que recordar de que esto es un problema global, no es un problema mexicano. También hay que señalar que no podemos bajar la guardia. En ese sentido, al haber una condición de mayor certeza, de mayores condiciones de esperanza en términos de salud, eso reactiva la economía. ¿En qué sentido la reactiva? En el sentido que genera condiciones de estabilidad emocional en donde el inversionista dice, ya puedo empezar a operar. Aunque si ya puedo empezar a operar, no es tan fácil como lo estoy diciendo. Esto es una serie de procesos que se vienen arrastrando fundamentalmente desde el año pasado. O sea, la planeación para reactivar todos los aspectos de la economía llevan su tiempo, pero en efecto, estamos en los umbrales de empezar a tener un marco de reactivación económica, que cabe señalar que ya los hay. Adalberto, preguntarte el hecho de que, por ejemplo, el partido de Morena haya obtenido tantos triunfos a nivel nacional, ¿esto significa que podría darse una reactivación más rápido? Es decir, porque, bueno, se cuenta el partido en el poder que haya un mayor apoyo. Bueno, yo creo que son aspectos diferentes, pero que de una u otra manera están correlacionados. Estamos hablando, yo diría, de varios elementos, pero me voy a centrar todos en términos del proceso electoral, ¿no? El primero, estamos hablando que, yo no diría Morena, yo diría el presidente. El presidente a través de Morena y a través de sus aliados tienen 12
gubernaturas. Ese dato es muy importante y tiene mayoría relativa, digamos, yo diría vigente, para garantizar la aprobación del gasto público. Entonces, en ese terreno, eso le da al presidente un margen de maniobra muy grande para esos 3 años, pero también rumbo al 24. Ahora bien, tu pregunta tiene que ver con las cuestiones de orden económico. Yo creo que es importante dar cuenta de que no hay un desencanto. Y hay que señalar que muchos de los medios de comunicación tradicionales, que de una u otra manera no son afines al presidente, pues tenían una perspectiva bastante tétrica respecto a cómo le iba a ir al presidente. Pero cuando él dice que está feliz, pues no es para menos. De 15 gobernaturas ganó 12. Alguien puede decir, no, porque Morena ganó 11, sí, pero la otra fue en coalición. Y yo creo que hay que ser muy claro que el elemento articulador de Morena no es Morena. El elemento articulador de Morena es el propio presidente. Yo todavía, con este triunfo que no se puede discutir porque es real, a mí todavía me cuesta trabajo pensar a Morena como un partido político. Políticamente hablando, legalmente hablando, está constituido como partido, eso me queda claro. Pero yo lo veo más como un movimiento. De hecho, ese es el término original de Morena, movimiento nacional, ¿no? Es un movimiento de regeneración nacional. Entonces, en ese terreno, yo diría, ¿quién ganó? El presidente. ¿Qué ganó? Un posicionamiento nacional. ¿Qué ganó? El Congreso. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene mayor debilidad rumbo al 24, pero también en esos 3 años para tener mayor control de la Cámara en el sentido de poder garantizar la ley de ingresos y egresos de la Federación. Ahora, aunado a esto, hay que recordar que tenemos un partido que es Movimiento Ciudadano, pues que gana una gubernatura. Y el PAN pues solamente mantiene una, ¿no? Entonces, en ese sentido, el PRI se desbarata. Pero, por otro lado, pues el que le fue muy mal fue literalmente al PRD. Ahora, si lo empezamos a vincular con las cuestiones económicas, yo creo que hay que dar cuenta que la realidad global es totalmente diferente a la de hace 10 o 5 años. ¿Por qué traigo a colación? Porque el modelo neoliberal no es el que está primando en el mundo. Entonces, hay una oleada a nivel global, a nivel mundial, en donde las economías y la política, digamos, en términos de geometría política, están moviendo hacia el centro izquierda. Nos gusta o no, esa es una realidad. Ese es el cálculo real y la gente votó por el presidente. Esa es la verdad. Entonces, en ese terreno, ¿qué es lo que podemos ver? Un marco de confianza. Y sigue siendo la estabilidad económica en el país una realidad. Indudablemente hay un problema económico que tiene una fuerte relación con la pandemia. También es verdad, tenemos un gran grupo de mexicanos en pobreza, gravísimo el asunto, pero hay una confianza. Y hay que recordar que se respetó el voto. Por mucho que podamos decir que estamos de acuerdo o que no estamos de acuerdo, es un hecho, ¿no? Morena, yo diría el presidente, ganó. Y ganó bien. Y en política hay que respetar las reglas del juego. Y eso genera certidumbre económica. Así es. Adalberto, bueno, ahorita que tocaste el tema de la certidumbre económica, ¿cuándo los mexicanos podrían ver un poco de resultados en cuanto a una posible reactivación? Bueno, esta pregunta es bastante compleja, Rocío, por varios aspectos, ¿no? Hay que recordar que en el tema del coronavirus, el tema de la pandemia, hay que verlo, digamos, tocarlo con pinzas. Es un virus que tiene mutaciones. Entonces, hay que recordar que hay varias vacunas que están en tercera fase. Hay que recordar que la cabeza farmacéutica o la carrera farmacéutica en este ámbito, pues lo ganó Rusia y lo ganó China. Pero, ¿por qué traigo colación eso? Porque tenemos una relación directa con Estados Unidos, conformamos el bloque de América del Norte. Este elemento es importante porque en ese aspecto donde
tanto económico como político, en términos geopolíticos, eso nos marca una nueva realidad. Ahora tú me preguntas, ¿cuándo vamos a empezar a ver estos mecanismos de recuperación económica? Yo creo que lo que tenemos hasta ahorita son mecanismos incipientes, pero eso no es un problema nacional, es un problema global. Por ejemplo, mucho se insistió, sobre todo hace 6 meses, un año, que tenía que haber mecanismos para apoyar a las grandes empresas y cosas por el estilo, y ponen como modelo Estados Unidos, pero hay que ver de qué calibre es la economía mexicana y cuál es el poder económico que tiene una potencia, la tercera potencia, que es Estados Unidos. Entonces, en ese terreno, ¿cuándo vamos a empezar a ver los marcos de despunte económico? Depende de varios factores. El primero, la contención de la pandemia, los mecanismos de continuar con los procesos de vacunación, los propios mecanismos de la certeza política que se está generando a partir de este proceso electoral y los mecanismos de confianza que la economía, o mejor dicho, que el sistema político nacional, en este caso la presidencia de la República, le genera a los inversionistas nacionales e internacionales. En ese sentido, son de capital importancia la reactivación económica, pero también hay que vincularlo con el municipio, con el Estado y con la Federación, la articulación de esos 3 elementos para desarrollar proyectos económicos detonantes. Pero eso tiene un problema, los problemas de recorte presupuestal. Y tenemos una deficiencia económica en términos de nos faltan recursos para poder operar todo lo que se debería de operar. Entonces una pregunta más, ¿como para cuándo? A mí se me haría irresponsable dar una fecha, pero yo creo que vamos a empezar a ver los verdaderos repuntes ya, digamos, de manera firme hacia el último trimestre de este año. Que no falta mucho, estamos en el mes 6. Así es, Adalberto Mauri, pues como siempre te agradecemos tu valiosa participación aquí en Trasfondo Político. Pues muchísimas gracias, deseo un fuerte abrazo y un merecido aplauso y gratificación a aquellas personas que amablemente nos siguen en este prestigiado medio. Muchísimas gracias. Gracias a ti, que tengas excelente tarde. Exactamente, igualmente. Gracias. Bueno, pues de esta manera concluimos Trasfondo Político por el día de hoy. Le agradezco que nos haya acompañado y por supuesto los invito a que nos sigan mañana.